Estimados estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, mención Químico-Biología, tengan todos ustedes buen día, buenas tardes o buenas noches, según el caso dado de cada uno. Este video corresponde a la asignatura de Físico-Química. Específicamente estamos abordando aún la unidad 2 de cinética química, es la penúltima clase asincrónica como tal. ¿Sí? El resultado de aprendizaje de esta unidad es comprender la relación entre la concentración de los reactivos y el tiempo, así como los factores que afectan la velocidad y los mecanismos que lo involucran. Estamos en este subtema, relación entre la concentración de los reactivos y el tiempo. Mi nombre es Dayana Leal. En una clase pasada, bueno, siempre se ha estudiado si se tiene una reacción A para producir B. En el libro siempre hacen énfasis en este gráfico, donde inicialmente solo tengo partículas de A en color gris, y a medida que va transcurriendo el tiempo, esas partículas grises van convirtiendo en B. ¿Qué sucede? Sucede que a medida que pasa el tiempo, pues entonces la cantidad de A va disminuyendo, y eso es lo que se observa en esta tabla. Hablamos entonces de la concentración, que es la unidad química, molaridad, con la cual se determina la cantidad de esa sustancia. Y pues bueno, a medida que pasa el tiempo, como esta sustancia va desapareciendo, entonces la velocidad o la rapidez va disminuyendo. ¿Por qué se produce eso? Porque hay esa disminución en la rapidez con respecto a esta concentración. Porque a medida que disminuye hay menos partículas y cuesta más que se encuentren y que colisionen. Entonces, como tarda más tiempo, pues la rapidez o la velocidad es más lenta. La velocidad o rapidez de una reacción química se expresa entonces como la concentración de un reactivo con respecto al cambio en la concentración de un reactivo con respecto al tiempo. Si son los reactivos es con signo negativo, y si son los productos es con signo positivo. Se abordó además, se observa además que la rapidez es directamente proporcional. Si esto aumenta, pero si disminuye, pues la rapidez también disminuye. Con eso nos referimos a que es directamente proporcional. Pero existe, en medio de eso, existe una constante que se conoce como constante de velocidad y que se puede calcular, ¿ok? Si yo despejo, entonces la constante me quedaría la rapidez dividido entre la concentración de bromo, que lo tengo acá, y se puede calcular. ¿Por qué es constante? Porque es constante durante toda la reacción. En este tema se habla de lo que es la ley de rapidez, la cual expresa la relación de la rapidez de una reacción química con la constante de rapidez y la concentración de los reactivos elevados a alguna potencia. Para la reacción general que tengo acá, A más B que produce C más D, la rapidez es igual a la constante de velocidad de la cual hablamos en la diapositiva anterior, multiplicado por la concentración de A elevado a la X y por la concentración de B elevado a la Y. Tomemos en cuenta que en este tema X y Y no tienen nada que ver con estos coeficientes como en el tema de equilibrio químico, sino que son valores que se determinan experimentalmente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de X y Y, hablamos de el orden de las reacciones, pero hablamos de orden parcial. X es el orden con respecto a A, Y es el orden con respecto a B, y la sumatoria de X más Y me proporciona lo que es el orden global de una reacción química.
En la clase pasada hablamos que existen diferentes órdenes de reacción y la constante de velocidad va a tener distintas unidades dependiendo del tipo de reacción química. Lo que sí no cambia son estas dos, lo que sí no cambia son las unidades de velocidad que siempre se van a expresar en mol sobre litros por segundo o mol por litros a la menos 1, segundos a la menos 1, y la concentración que se expresa en molaridad, y molaridad es mol sobre litro, o también se escribe simplemente como M de molaridad. Esto no cambia, pero dependiendo del tipo de ejercicios que se dé, dependiendo de los datos, la constante K va a tener una unidad distinta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para una reacción de orden 1, se tiene que la velocidad es igual a K por la concentración. Si la velocidad tiene unidades de mol por litros a la menos 1 por segundo a la menos 1, tengo K, y la concentración es mol por litros a la menos 1. Paso esto que está multiplicando a dividir, se cancela, y entonces la unidad de K es segundos a la menos 1. Cada vez que tengamos un ejercicio donde me den una constante y la unidad de esa constante sea segundos a la menos 1, yo volteo e inmediatamente digo, esa reacción química es de primer orden. Y así en cada uno de los casos. En el caso de reacciones de segundo orden, entonces estas serían las unidades de K. Hice un cuadrito en esta ocasión donde se resumen las reacciones de orden 0. Esta es las unidades, las de primer orden y las de segundo orden. Bien, hoy vamos a hablar sobre la relación entre la concentración de los reactivos y el tiempo. En primer lugar, abordaremos lo que son las reacciones de primer orden. Una reacción de primer orden es aquella cuya rapidez depende de la concentración de un reactivo elevado a la primera potencia. Entonces, de un reactivo, o sea, de 1. Entonces, si tengo A que me produce una cantidad de productos, si es de primer orden, la rapidez va a ser igual a menos el diferencial de la concentración de A con respecto al delta T. A partir de la ley de rapidez, adicionalmente, conocemos que la rapidez es igual a K por la concentración de A. Esto lo tenemos en la diapositiva anterior. Entonces, si yo igualo ambas ecuaciones, si las igualo, tengo que esto menos el diferencial de la concentración de A con respecto al delta T es igual a K por la concentración de A. Entonces, en realidad, hasta el momento, pues simplemente lo hablamos así, como el cambio en la concentración de A, pero realmente tendríamos que hablar de las derivadas, ¿ok? O sea, realmente se habla del diferencial de la concentración de A, por eso es que siempre les hablo del diferencial, porque pues yo sí lo veía con este tipo de matemáticas, porque estudié química pura, y entonces allí sí aplicamos todo lo que era el cálculo. Pues si me queda expresada de esta manera, no sé si ustedes vieron derivadas e integrales, pero bueno, si se integra esta ecuación, ¿ok? Si se integra, pues esta es una ecuación integral de esas que están tabuladas, entonces me queda que es el logaritmo de A final menos el logaritmo de A, de la concentración de A inicial, y aquí tenía la integral de K por delta T por el diferencial de T. K es una constante que se queda exactamente afuera como una constante, y cuando hago esta integral me queda la integral de dt es T. Entonces, si lo tengo de esta manera, puedo reubicar esta ecuación de esta forma. ¿Por qué? Porque le aplicamos aquí las propiedades del logaritmo neperiano. Cuando tengo el logaritmo de la concentración de A final menos el logaritmo de la concentración de A inicial,
yo lo puedo agrupar, reagrupar, y esto es como si tuviera el logaritmo de la concentración de A final entre el logaritmo de la concentración de A inicial, y esto es igual a menos K por T. Entonces, esto que tengo acá es esto mismo, pero si ustedes se dan cuenta, acá está un poco simpático, porque es como que si ustedes pueden de verdad ver lo que es la parte de la rapidez, tanto visto de esta manera como utilizando la ley de velocidad. Pues bien, mediante el cálculo, si queremos hacer el despeje de esta ecuación, entonces podemos obtener esto que ya les estoy indicando de dónde proviene. Esta ecuación se reordena, o sea, es esto que tengo acá, básicamente es esto mismo, pero se puede reordenar de esta manera. ¿Por qué se puede reordenar de este modo y por qué nos conviene hacerlo de este modo? Porque si lo hago de este modo, desde acá, esto que está negativo lo paso para acá positivo, tomemos en cuenta que ln es el logaritmo, ¿ok? El logaritmo de la concentración de A inicial, aquí va el subíndice, y de la concentración de A final. Estas son las concentraciones y tengo que el T es el T inicial y el T final. Bien. Si organizamos la ecuación de este modo, podemos darnos cuenta que esta ecuación se parece muchísimo a lo que es una ecuación, la ecuación de la recta, ¿ok? Donde esto que tenemos acá es lo que consideramos como Y, esto, K por T, menos K viene siendo la pendiente, T, por supuesto que es el tiempo, y el logaritmo de A sub 0 viene siendo lo que nosotros llamamos B o término independiente en la ecuación de la línea, en la ecuación de la recta. Entonces, si tenemos una serie de datos y graficamos, si tenemos unos datos, unas concentraciones, y le aplicamos los logaritmos, el logaritmo neperiano de la concentración final, y lo graficamos con respecto al tiempo. Si me da una línea recta con una pendiente negativa, es decir, en este sentido, entonces yo puedo decir, bueno, esta ecuación cumple con el comportamiento de una reacción de primer orden. Acá dice características de una reacción de primer orden. La primera característica es la disminución de la concentración del reactivo con el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces estoy diciendo que es una reacción donde la rapidez depende de la concentración. Y eso es así. B, la gráfica del logaritmo de A contra T tiene una pendiente negativa. Entonces esas son algunas características. Para este tema, para estos últimos ejercicios, muchachos, es muy importante que ustedes recuerden o que tomen en cuenta las propiedades de los logaritmos, que es un tema que se ve en primer año de bachillerato general unificado. Si no lo han visto, por favor busquen en Google un videíto con las propiedades de los logaritmos, porque así es como van a entender muchas cosas. Por ejemplo, esto que tengo acá es lo que aplicamos en la diapositiva anterior. Que yo puedo tenerlo, y es lo mismo que yo tenga el logaritmo de la concentración de A, esto que está positivo lo paso negativo, menos el logaritmo con la misma base de N. Esto es lo mismo que decir el logaritmo con la misma base de M sobre N. ¿Ok? Y por ejemplo, esto que tenemos acá es algo que también vamos a utilizar en esta clase. Así que entonces tienen que estar un poquito pendientes con las propiedades de los logaritmos, pero también con las unidades de la constante. Ok. Entonces, comencemos con un ejercicio que indica la conversión de ciclopropano en propeno en fase gaseosa es una reacción de primer orden,
con una constante de rapidez de 6.7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1 a 500 grados centígrados. Ya me indica que es de primer orden, pero si no lo indica, con ver la unidad segundo a la menos 1, eso me indica que es una reacción de segundo orden. Básicamente, este es un tipo de reacción muy común en química orgánica, pero muy común en las refinerías a nivel mundial. ¿Por qué? Porque siempre se está buscando la forma de convertir alcanos en productos que tengan un mayor valor agregado, como es el caso de los alquenos. Pregunta: si la concentración inicial de ciclopropano fue 0.25 molar, ¿cuál será su concentración después de 8.8 minutos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que yo les invito a ustedes a que hagan es que escriban la palabra datos y vuelvan a leer el ejercicio. Cuando lo vuelvan a leer, van extrayendo los datos del ejercicio. Dice, la conversión de ciclopropano en propeno en fase gaseosa es una reacción de primer orden con una constante de rapidez 6.7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Entonces, escribo el valor de la constante, me dan el valor de la temperatura, que en este caso no es de importancia, no lo tengo, pero vamos a ver otra ecuación en la que sí. Y en este otro apartado, en el apartado A, me dice si la concentración inicial de ciclopropano es de 0.25 molar, me están dando la concentración inicial, me preguntan cuál será su concentración. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la concentración? Entonces, la concentración es mi incógnita, lo que hay que calcular después de 8.8 minutos. Minutos es una unidad ¿de qué? De tiempo. Entonces, el tiempo es 8.8 minutos. Pero como la constante la tengo en segundos, hay que llevar de minutos a segundos. Muchachos, en todo, en cualquier tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leer. Leer una vez y leer dos veces hasta comprender qué tengo que calcular. Y cuando sé qué tengo que calcular, tengo que ver qué datos tengo para poder calcular o qué pasos voy a aplicar. Entonces, bueno, lo primero es que llevamos de minutos a segundos, pues hacen una conversión o una regla de 3, dependiendo de cómo ustedes lo sepan hacer. Ustedes dicen, un minuto tiene 60 segundos, entonces 8.8 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Y aplican su regla de 3. Lo segundo que hay que considerar es que ya nos están diciendo que es una reacción de primer orden. Entonces me voy a la parte anterior y busco la ecuación. Resulta que tengo esta ecuación, el logaritmo neperiano de la concentración de A final es igual a menos KT más el logaritmo de la concentración de azucero. Lo que hago es que en esa ecuación sustituyo los datos, tengo K, tengo el tiempo y tengo la concentración inicial, entonces multiplico K por T. Muchachos, ¿qué es importante que ustedes en matemáticas reconozcan? ¿Qué es importante? Importante es que ustedes sepan que los signos más y menos son los que me dividen las ecuaciones matemáticas, y eso es lo que uno ve en octavo grado, en lo que aquí es octavo grado, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces si no lo visualizan, hay estudiantes que van a venir y me van a sumar el tiempo con la concentración y después lo van a multiplicar por K, y eso no está bien. ¿Qué me indica este signo menos y qué me indica este signo más? Esto me indica que estas dos cosas las voy a multiplicar y que después que yo tenga el resultado en la calculadora, lo voy a sumar. ¿Con qué? Con lo que tenga aquí. Entonces, coloco la concentración de A, que vale 0.25, le hallo el logaritmo y lo sumo con el resultado de estos dos. Busquen ustedes, por favor, la calculadora, detengan el video y hagan el cálculo para que vean que de verdad coincide el dato. Bien. Tomen en cuenta, muchachos, que cuando estoy utilizando el logaritmo neperiano de la concentración de A o el logaritmo neperiano de la concentración de azucero, no coloco unidades. ¿Por qué no se coloca unidades? Porque los logaritmos son cantidades adimensionales. Entonces,
ya yo tengo que el logaritmo de la concentración de A final es menos 1,74. Pero me están diciendo cuál es la concentración. Y la concentración se expresa en molaridad. Entonces tengo que despejar. Porque no me están pidiendo el logaritmo de la concentración. Me están pidiendo la concentración. Entonces allí es donde yo les decía a ustedes que toca aplicar las propiedades logarítmicas. ¿Cómo así, profesora? Pues bueno, tengo una propiedad donde me dice que si yo quiero despejar, si yo tengo el logaritmo de x y quiero despejar el valor de x, le tengo que aplicar el exponencial. Entonces yo vengo y digo, e elevado a la logaritmo de x, eso va a ser igual a x. En este caso, si lo que quiero despejar es a, entonces vengo y digo, la concentración de a es igual a e elevado a este valor. ¿Ok? Por favor, muchachos, busquen un videito de logaritmo y véanlo porque eso es matemática del bachillerato. Bien, en el literal B me dicen cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración de ciclopropano disminuya de 0,25 molar hasta 0,15 molar. Otra vez, ¿cuánto tiempo? ¿Qué me están pidiendo que calcule? El tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la concentración inicial de A, que es mi reactivo, disminuya a esta otra concentración? Tomemos en cuenta que la constante es la misma si no se cambia la temperatura. Bien, la ecuación es la misma ecuación porque es la ecuación para las reacciones de primer orden. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Lo que tengo que despejar es T. A mí particularmente me gusta primero despejar de esta ecuación lo que es T. Y ya cuando lo he despejado, porque es más fácil, entonces cuando ya lo tengo despejado, allí voy e introduzco los datos, ¿sí? Entonces, esto que está como positivo, pero como es un logaritmo, no va a pasar. O sea, pasa para acá negativo, pero es esta misma propiedad. Y nuevamente les insisto que tienen que estar atentos con las propiedades de los logaritmos. Es esto que tengo acá, ¿ok? Es esto que estoy señalando. Entonces, cuando tengo esto positivo, lo paso para acá negativo, me quedaría el logaritmo de A final menos el logaritmo de A inicial. Eso es esto mismo. Esto es igual a menos KT. Si quiero despejar de aquí T, antes de sustituir los datos, en el libro me lo hacen de esta manera. Pero también lo puedo hacer así. T es igual a 1 sobre K por el logaritmo de A inicial entre A final. Da igual. O sea, da igual que lo tengas ya despejado aquí y sustituye los datos, o hacen como está en el libro, que colocaron esto, dividen esto entre esto, le sacan el logaritmo y cuando tienen este resultado lo dividen entre 6.7. Da igual, háganlo, por favor, háganlo. Entonces me dice que el tiempo queda en 7.6 por 10 a la 2 segundos, que si lo quieren expresar en minutos, o si se lo piden en minutos, pues hacen la conversión a minutos. El literal C indica, y bien atentos acá, cuánto tiempo en minutos, y allí están siendo bien específicos, cuánto tiempo en minutos tomará transformar el 74% del material que tenía inicialmente, es decir, el ciclopropano. Si yo quiero convertir de esa cantidad inicial el 74%, ¿qué tiempo tengo que dejar que transcurra la reacción para que eso suceda? Entonces, ¿cuáles son los datos? Aquí hay que tener cuidado porque aquí no les están dando una cantidad específica, pero ustedes lo tienen que inferir. La constante sigue siendo la misma, pero estos valores son dos valores que no se los dan, sino que ustedes tienen que analizarlo. Es algo así como ustedes dicen, bueno, inicialmente yo tengo un 100% inicial. Vamos a suponer que es 1 molar. Si se transforma un 74%, si 74% se convierte
en este propeno, ¿cuánto me queda al final de A o de ciclopropano? Entonces, al final de ciclopropano, si al principio 1 era el 100%, entonces lo que me queda luego de que este 74% ya se convierta en otra cosa, lo que me queda es 0.26. ¿Sí? Entonces tienen que estar atentos porque es un dato que no se lo dan, sino que ustedes tienen que inferirlo, analizarlo. Y entonces me piden el valor de t. Pues bien, entonces esto es el logaritmo neperiano de 0.26 entre 1, es decir, la concentración final, lo que quedó sin convertirse del ciclopropano entre todo lo que se transformó, y esto es igual a menos la constante por el tiempo. Entonces de allí despejan el tiempo, ¿ok? Hagan el cálculo, les da 2 por 10 a la 3 segundos, lo convierten a minutos. Bien, acabo de hacer los cálculos y es lo mismo, o da igual si ustedes colocan aquí que la concentración inicial es 100% y que lo que quedó al final sin reaccionar fue el 26%. Si quieren, sustituyen aquí como 26% y 100% y les va a dar el mismo valor. Ok, hay un segundo ejercicio que dice de esta manera. A continuación, se debe determinar o determine gráficamente el orden y la constante de rapidez de la descomposición del pentóxido de dinitrógeno en el disolvente tetracloruro de carbono a 45 grados. Entonces, estos ejercicios, todos los ejercicios que casi he dado en este tema completo, son los ejercicios que están en la bibliografía recomendada, que es el libro de química del autor Raymond Chan. Entonces dice, en la siguiente tabla, y son datos que dan, en la siguiente tabla se muestran la variación de la concentración de N2O5, es decir, distintos valores de concentración obtenidos en distintos tiempos. Cuando a algo que se denominó el tiempo inicial o tiempo cero, la concentración inicial era 0.91. A medida que fue pasando el tiempo, la concentración fue disminuyendo. Bien, entonces, si yo quiero hacer algunos cálculos a partir del gráfico, no me están dando la constante. No sé qué tipo de orden de reacción tengo, pero tengo 3 ecuaciones y lo que tengo es que ver a qué ecuación se ajusta. Entonces, lo primero que hacemos es que venimos, este dato hay que hacerlo, es decir, vienen y le aplican el logaritmo neperiano a cada uno de estos datos, lo hacen en sus calculadoras y completan esta tabla. Y entonces graficamos el logaritmo de la concentración del pentóxido de dinitrógeno con respecto al tiempo. Se hace una gráfica, está acá, grafican el logaritmo neperiano, por ejemplo, menos 0.094, está aquí, mire, fíjense que aquí está el 0 y todo esto es con signo negativo en Y, menos 0.094 en un tiempo 0. Luego van y calculan menos 0.29, perdón, grafican menos 0.29 cuando lleva 300 segundos, entonces está acá. Y así en cada uno de los casos ustedes van construyendo su gráfica. Si tienen calculadoras avanzadas, pues pueden entonces introducir los datos y allí directamente cuando colocan la Y y la X les hace el gráfico. Bien, si observan, esto es una línea recta con una pendiente negativa y eso se corresponde con una ecuación de primer orden. Entonces, si hacemos el gráfico y obtenemos la pendiente, que también se puede hacer con la calculadora, si obtenemos la pendiente, ese valor de la pendiente
Con la gráfica, ¿cómo lo podemos hacer? Un Y2 menos un Y1, por ejemplo, aquí tienen, esto es lo que va en el valor de Y, tengo por aquí en la gráfica menos 1.50 menos 0.34, ustedes se podrían ubicar en algún punto, en cualquier punto, y ven el tiempo en esos dos puntos que ellos estén utilizando, ¿ok? Entonces, hallan la pendiente y ese valor de la pendiente es el valor de menos K. Quiero hacer por aquí, a ver, menos 0.82 menos 0.45 dividido entre 600. Ok, bueno. Entonces, hay en el valor de la pendiente. Y ese valor de la pendiente viene siendo el valor de K. ¿Ok? Entonces, ya obteniendo el valor de K, pues ya sabemos que K se expresa en segundos a la menos 1. Y bueno, cuando podemos ver eso, podemos ver que efectivamente esto era una reacción de segundo orden. Entonces dice, determinaremos gráficamente el orden y la constante de rapidez. Y ya, pues se pudo calcular la constante de rapidez. Y el orden, pues que es el primer orden. Existe, o a medida que procede una reacción, la concentración del reactivo o de los reactivos disminuye. Otra medición de la rapidez de una reacción que se relaciona con la concentración y con el tiempo es algo que se conoce como vida media o tiempo de vida media, que se expresa de esta manera, que es el tiempo requerido para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad de su valor inicial. ¿Ok? Entonces, el tiempo que se necesita para que la concentración de un reactivo inicial se consuma hasta la mitad de ese valor se conoce como tiempo de vida media. El tiempo de vida media, bueno, el tiempo, que ya lo despejamos antes en un ejercicio, hace 2 diapositivas atrás, el tiempo viene siendo esto. Ahora, ya no voy a utilizar el tiempo, sino que a partir de la definición voy a colocar como que T es T1 medio y como que la concentración de A final viene siendo la concentración inicial dividido entre 2. Si hago esto, si sustituyo en esta ecuación inicial, donde está T, voy a colocar T1 medio. Y donde está A a un T final, voy a colocar A sub 0 entre 2. Entonces me va a quedar esta ecuación. ¿Ok? Si considero, si tomo en cuenta que el tiempo de vida media es igual a 1 sobre K, como yo tengo aquí este A sub 0, se cancela con este A sub 0. Si aquí aplico lo que es la doble C, se supone que aquí debajo hay un 1, ¿ok? Entonces este 2 me va a quedar en la parte de arriba. Háganlo ustedes con cuidadito. Y el logaritmo neperiano de 2 vale 0.693 sobre K. Entonces ahora me va a quedar esa ecuación más simplificada, simpática y fácil de utilizar. Bien, ejemplo, el ejemplo que está en el libro. Dice la descomposición del etano, que es un alcano en química orgánica que ustedes lo van a ver en el sexto semestre. Entonces, la descomposición del etano en radicales metilo es una reacción química de primer orden, cuya constante de rapidez es de 5,36 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1 a 700 grados centígrados. Esta es la ecuación química etano
que se convierte en 2 radicales metilos. Entonces me dicen que calcule la vida media de la reacción en minutos, es decir, que calcule el tiempo en que lo que tengo inicialmente del etano se va a quedar en la mitad. Entonces, para calcular la vida media, necesito utilizar esta ecuación, si es una reacción de primer orden. Y aquí el ejercicio me lo dice. Me dice que es de primer orden. Si no, la unidad me lo dice. Cuando tiene la constante una unidad en segundos a la menos 1, ya sé que es de primer orden. Entonces, voy a utilizar esta ecuación. El tiempo de vida media es 0.693 entre K. ¿Cuánto vale K? 5,36 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Obtengo ese tiempo en segundos y si quiero, bueno, aquí me lo piden, calcular la vida media en minutos. Entonces lo tengo que llevar de segundos a minutos. Eso es todo. Bien, reacciones de segundo orden. Una reacción de segundo orden es una reacción química cuya rapidez depende de la concentración de uno de los reactivos elevado al cuadrado o de la concentración de dos reactivos donde cada uno está elevado a la 1. Entonces, las reacciones de segundo orden, si yo grafico la velocidad con respecto al tiempo, tienen un poco este comportamiento. Vamos a hacer el tiempo de vida media para este tipo de ecuación, cuando tengo un solo reactivo A que me genera productos. Ya habíamos visto antes que la rapidez es menos el cambio en la concentración de A, en este caso al cuadrado, para que sea de segundo orden, con respecto al tiempo. Si quiero integrar, ¿por qué lo integro de esta manera? Porque el cambio de concentración a al cuadrado, de A al cuadrado, es esto que tengo acá realmente. Entonces, cuando aplico la integral, viene y me queda 1 sobre A, ¿ok? ¿Ustedes han visto integrales? No lo sé, no estoy segura, pero bueno, sería 2 menos 1, entonces quedaría elevado a la 1, ¿ok? Entonces, la ecuación, al integrar esto que tenemos acá, me queda de esta manera, me queda 1 sobre la concentración de A final, aquí tenía menos 1 sobre la concentración de A inicial, porque aquí es una integral definida desde la concentración de A final hasta la concentración de inicial, y esto viene siendo igual a K por T. ¿Por qué ya no tengo el signo negativo? Porque es la integral, ¿ok? La integral d de t, que viene siendo menos t. Entonces, allí nos queda esa ecuación. Pues bien, entonces, si a esta ecuación queremos hallar o queremos hacer el cálculo de la reacción de vida media, pues hacemos lo mismo. La reacción de vida media es cuando la concentración inicial se consume hasta la mitad. Entonces, sustituimos donde está A final, lo sustituimos como A inicial dividido entre 2, y donde está el tiempo lo tomamos como el tiempo de vida media. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación podemos despejar el tiempo de vida media y cuando lo quiero despejar, obtenemos que el tiempo de vida media viene siendo igual a 1 sobre K por la concentración de A sub 0. ¿Ok? Bien. Veamos un ejemplo. Dice, en fase gaseosa, los átomos de yodo, 2 átomos de yodo se combinan para formar yodo molecular. Eso tiene un tanto de lógica. Esta reacción química sigue una cinética de segundo orden y tiene un elevado valor para su constante de rapidez, 7 por 10 a la 9 sobre molar, es decir, molar a la menos 1. ¿Ok? Es la constante de rapidez. 7 por 10 a la 9
molar a la -1, segundo a la -1, a 23 grados centígrados. Literal A, si la concentración inicial de yodo fue de 0.086, calcule la concentración después de 2 minutos. Entonces, a mí me gusta colocar un poquito afuera el literal, si la concentración inicial de yodo es esta que tenemos acá, 0.086 molar, calcule la concentración después de 2 minutos. Por supuesto, saco los datos. A mí me gusta, quizás ustedes los puedan hacer directo, yo estoy adaptada siempre a sacar los datos. Veo qué dato tengo que la constante vale 7 por 10 a la 9, molar a la -1, segundo a la -1. Tengo la temperatura. La concentración inicial de yodo es 0,086 molar y me están diciendo, calcule la concentración después de 2 minutos. Entonces la concentración final es lo que me están pidiendo que calcule y me están dando el minutos, que es una unidad de tiempo. Entonces tengo el tiempo. Pues como me dicen que es de segundo orden, lo que hago es que busco mi ecuación de segundo orden, ¿ok? Y entonces sustituyo los datos. 1 sobre A, sobre la concentración de A final, eso es lo que tengo que calcular. No tengo este dato. Tengo la constante sí, tengo el tiempo sí, lo colocan, lo tienen que calcular en segundos, no vale en minutos. ¿Por qué no vale en minutos? Porque la constante está en segundos. Y cuando ustedes multipliquen esto con esto, van a sumarle a 1 sobre 0,086 molar. Resuélvanlo, háganlo en la calculadora, según el libro da este valor. Estos son ejercicios tal cual del libro. En el literal B dicen, calcule la vida media de la reacción si la concentración inicial de yodo es 0.60 molar, esto es un ejercicio, y si es 0.42 molar. Al principio yo estuve confundida cuando lo leí, pero después dije, bueno, nada, hacen lo mismo pero 2 veces. Entonces, nuevamente sacan los datos, la constante, si no me han dicho que cambia, es que es la misma constante, de hecho es la misma temperatura, solamente que me dan 2 datos de concentración inicial. Aquí me dicen, si la concentración inicial de yodo es 0.60, acá me confundí, es 0.60, y si es 0.42 molar. Voy a acomodarlo acá un momentito. Ok, entonces así queda acá nuevamente en el video. Bien. Entonces, bueno, cuando la concentración inicial es 0.60, busco mi ecuación, porque lo que me están pidiendo es la vida media, y busco la ecuación del tiempo de vida media, sustituyo la constante y esa concentración inicial. Y hago lo mismo cuando la concentración es 0.42. Y eso es todo lo que me están pidiendo. ¿Bien? Existen también reacciones de orden cero. En el libro nos dicen que son poco comunes. Igual pasa con las reacciones de tercer orden. Suelen ser reacciones poco comunes, pero bueno, igual. En las reacciones de orden cero, sí, si graficamos esto, debería dar igual una ecuación de la recta con pendiente negativa, pero no tengo que aplicarle el logaritmo ni nada. Si simplemente voy y grafico la concentración de A final con respecto al tiempo y me da una línea recta con pendiente negativa, digo, bueno, es de orden cero. ¿Qué quiere decir que es de orden cero? Que la velocidad no depende de la concentración, porque la rapidez va a ser igual a la constante. Entonces, bueno, si se aplica la integral, realmente me queda que el tiempo de vida media viene siendo, si despejo, si coloco cuando el A final vale a su 0 entre 2 y despejamos, entonces el tiempo de vida media me queda que es A su 0 dividido entre 2K. ¿Ok? En el libro me dan un pequeño resumen para cada tipo de reacción cuando es de orden cero, la ley de rapidez, la ecuación del tiempo versus la concentración y la ecuación de vida media. Y así igual
para las fracciones de primer orden y de segundo orden. Entonces, si uno tiene esta tablita a la mano, con esta tablita es más sencillo hacer los ejercicios. Pues bien, nuevamente les indico que los ejercicios explicados en la clase son los mismos ejercicios de la bibliografía que se ha recomendado para aquellos estudiantes que no puedan ver los videos. Si ustedes tienen algún compañero que no tiene internet, ustedes simplemente díganle, no te preocupes, estúdiate el PDF del capítulo del libro, que yo lo he pasado ya listo, extraído, porque he dado tal cual los mismos ejercicios, ¿ok? Solamente que en el libro el autor casi que habla, pero yo hablo un poquito más. Y bueno, en el libro han dejado ejercicios de práctica, pero es muy chévere porque cada ejercicio de práctica es parecido a los ejercicios que ya están dados en la clase de hoy y son hechos, justamente están allí para que ustedes practiquen, para que ustedes busquen el ejercicio anterior y vayan guiándose con los mismos pasos, ¿ok? Acá hay uno en el cual en lugar de concentración se utilizaron presiones. En el libro hay un ejercicio así, es básicamente lo mismo que concentraciones, si quieren háganlo para que verifiquen y puedan practicar. Esto ha sido todo por el día de hoy, solo queda una clasecita que va a ser para ejercicios con la energía de activación. Y pues ya que no nos queda más tiempo para seguir abordando el tema, pues bueno, llegaremos hasta mañana y ya la próxima semana tendremos entonces el test de esta unidad. Tengan todos ustedes buenas tardes, estudien, pónganle mucho ánimo, se les viene el final, no el final del semestre, pero sí el final del medio ciclo, entonces estas 2 semanas para ustedes van a ser 2 semanas de intensidad. Ánimo muchachos, que tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches según cada uno de ustedes.